Con el objetivo de promover la paz entre los individuos, fortaleciendo los principios fundamentales y el trabajo de la familia humana, se llevó a cabo el foro Holocausto, Educar para no olvidar, contando con la participación de más de 1000 alumnos de nivel secundaria y preparatoria procedientes de instituciones educativas de Tuxpan y Poza Rica. En su intervención, Francisco Javier Guerra González, coordinador nacional de la Asociación Altruista Embajada Mundial de Activistas por la Paz, indicó que el mensaje que se transmitió en este evento llegue no solo a los asistentes, sino que ellos lo compartan, lo que ayudará a evitar que estos hechos atroces que cobraron la vida de millones de judíos, de los cuales 1 millón eran niños y 8 millones fueron personas de otras razas y religiones, no vuelva a repetirse. La Embajada Mundial de Activistas por la Paz tiene por objetivo principal promover la paz de los individuos y las naciones, fortaleciendo los principios universales y trabajando por el bienestar de la familia humana. El foro educativo que estamos desarrollando en esta mañana es un proyecto que en la República Mexicana hemos tenido la oportunidad de llevarlo a por lo menos unas 50 ciudades de la República Mexicana. Hemos tenido contacto con más de 200 universidades del país y en esta mañana es un placer para nosotros encontrarnos aquí en la ciudad de Tuxpan, Veracruz, esperando que el mensaje que queremos transmitir sea de gran significancia para cada uno de nosotros. Las Naciones Unidas, en la resolución 67 del año 2005, además de oficializar el día 27 de enero como día para recordar en memoria de las víctimas del Holocausto, en esa resolución las Naciones Unidas insta a los Estados miembros, es decir, a todas las naciones que forman parte de las Naciones Unidas, para que elaboren programas educativos en los cuales se incluya el Holocausto como materia de estudio a fin de prevenir la reiteración de estos lamentables hechos. También señaló que el siglo XX es reconocido como el siglo de los genocidios, ya que por lo menos 250 conflictos internacionales ha habido en los que murieron 150 millones de personas, donde dio origen a la Declaración de los Derechos Humanos para favorecer la comprensión, la tolerancia y el entendimiento entre los pueblos, obligación establecida por las Naciones Unidas, ONU. El siglo XX ha sido reconocido por los tratadistas como el siglo de los genocidios, por lo menos 250 conflictos internacionales en los cuales murieron más de 100 millones de personas. Toda la historia del siglo XX, bueno, yo creo que quienes han revisado la historia de la humanidad, el hombre por naturaleza ha sido violento, hay conflictos a lo largo de la historia, pero el siglo XX está marcado de una manera muy especial en el tema de los genocidios. Comenzamos con el genocidio armenio en los albores del siglo, en la cual murieron más de 1,5 millones de personas, un genocidio no muy documentado como fue el acontecido en Rusia, en la Unión Soviética, con ese líder que también es muy conocido por todos, José Stalin, en la cual murieron por lo menos 40 millones de personas a través de hambrunas y purgas que llevó a cabo este régimen para acabar con todos los opositores políticos. El genocidio camboyano, allá por la década de los 60, el genocidio de Ruanda, uno de los genocidios más atroces que conoce la historia. Estamos hablando de hace apenas unos 20 años, en la cual 2 tribus que forman este país, los tutsis y los hutus, se enfrascaron entre sí, imagínense, solamente con machetes, lanzas, punzocortantes, murieron en menos de 100 días aproximadamente 800,000 personas. Y bueno, pues el tema central de este foro, el Holocausto judío en la década de la Segunda Guerra Mundial, en la cual murieron más de 20 millones de personas, entre ellos 6 millones de judíos. Se reconoce al Holocausto como el paradigma del genocidio porque las particularidades que se dieron en ese acontecimiento enmarcan la violación sistemática de todos los derechos humanos. Como ha dicho nuestro embajador mundial, fue la punta de lanza en materia de derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 26 la importancia que reviste la educación
en el tema de derechos humanos y las libertades fundamentales, pero sobre todo para favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre los pueblos, así como entre los grupos, en todos los grupos étnicos y religiosos. Destacó que la educación es el mecanismo para lograr el cambio en materia de derechos humanos, por lo que los hechos violentos y masacres no son meros accidentes de la historia, son ocurridos porque los gobiernos han tomado decisiones que permiten que se perpetúe la discriminación y persecución a grupos minoritarios, por lo que la mejor forma de evitar genocidios es detectar a tiempo las señales de alarma, como el odio, el rechazo, intolerancia, xenofobia y prejuicios que atenten contra la dignidad humana. Decía nuestro, ya reciente fallecido Nelson Mandela, la educación es la mejor arma que tenemos para poder revertir, provocar los cambios que necesita el mundo. Dice en la declaración emitida en la Convención Interamericana de Derechos Humanos que los gobiernos tienen la obligación de establecer programas, políticas, proyectos encaminados a la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y en la misma conferencia mundial en materia de derechos humanos celebrada en la ciudad de Viena se destaca que los derechos humanos y las libertades fundamentales son derechos innatos de todos los seres humanos y su promoción y defensa es responsabilidad de todos los gobiernos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la misma ley de educación, la ley secundaria, establece la importancia que tiene de utilizar la educación como un instrumento precisamente para fomentar el respeto, la defensa de los derechos humanos. Además de la conferencia magistral, los jóvenes pudieron ver imágenes inéditas de lo que sucedía a los judíos y no judíos en los campos de concentración, donde trabajaban, lo mal que los alimentaban y cómo morían bajo torturas. Para Imagen Noticias, Iris Fabiola Román.